Hola, muy buenas y bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Preparatic. Este episodio va a ser sobre el supuesto práctico, cómo enfrentarse a él y un poco cómo hacer el volcado, ¿no? Que es esa parte tan importante del proceso. Pero bueno, antes de esto, como sabemos que muchos estáis todavía estudiando para el test, eh, pues quisimos traer un poco de vuelta a una sección del capítulo anterior sobre los temas más importantes del test. Esta vez vamos a traerlo, en vez de los top 10 primeros temas, vamos a traer del top 10 al top 20. Y bueno, traje aquí a Arturo para que nos lo presentase. Pero antes, os recuerdo cuáles son los 10 primeros temas que fueron los más importantes. Os lo voy a decir el número, si queréis el detalle, pues podéis ir al episodio anterior. Pero los 10 temas más importantes, empezando desde el décimo, son el 65, el 30, el 25, el 125, el 27, que ya entramos en los más importantes de protección de datos, el 8 del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo, el 49, que son las infraestructuras y los servicios comunes, el 48 es el esquema nacional de seguridad, por supuesto, y el 11, que es la contratación de las administraciones públicas, este es el segundo, y finalmente el más importante, por supuesto, la Constitución española, cómo no. Y bueno, con esto le doy un poco la entrada a Arturo para que nos traiga los siguientes y veamos un poco, bueno, cómo repartir nuestro tiempo para estudiar, ¿no? Pues sí, muy bien. Vamos a darle hoy al top 20, ¿no? A cuál es la lista de los otros 10 temas que más han sido preguntados Sí. en los test. Y vamos a hacer también el recorrido de abajo a arriba. En la posición 20 estaría el tema 12, que es un tema que está muy relacionado con el supuesto práctico que tuvimos nosotros en la anterior promoción. ¿Cuál crees que puede ser el tema relacionado con nuestro supuesto, Iván? Bueno, si es claramente tiene que ser de presupuestos o algo así, porque le tengo que reconocer que es de los temas más complicados, yo creo, para un TIC para estudiar, y nos cayó de lleno en el examen y fue un poco una escabechina si no tenías alguna idea de cómo enfrentarte a Pues ello. sí, fue esto, es un tema muy importante, el tema 12 de los presupuestos generales del Estado. Aquí recordatorio para nuestros compañeros que están estudiando, la Ley 47/2003, la Ley General Presupuestaria. Y bueno, tendrán que aprender cosas como lo que son los gastos que están en el capítulo 1 de gastos de personal, los que están en el capítulo 3 de gastos financieros o, muy importante, el capítulo 6 de inversiones reales y diferenciar unos y otros. Así que lo dejamos aquí el tema 12, que estaría en la posición número 20, y en este en los 11 últimos convocatorias, o sea, los 11 últimos exámenes que tenemos, ha habido 17 preguntas. Esto quiere decir que una pregunta y media por examen. O sea que es un tema que casi seguro que cae o que ha venido cayendo en casi todas las convocatorias. Y muy importante para el caso práctico, porque os salen con algo de presupuesto y si no tenéis ni idea, imposible de disimular. En la posición 19 es otro tema que si habéis estado ya haciendo test, veréis que salen muchísimas preguntas. Estamos hablando del modelo OSI, que si no recordáis, la 3 es la capa de red, la cuarta es la capa de transporte, la quinta la capa de sesión, la sexta la capa de presentación y la séptima la capa de aplicación. Recomendamos mucho aprenderse estas 7 capas, porque este tema, sinceramente, es muy preguntado. Casi todos los exámenes se pregunta con una media de 1,6 veces, ¿no? Se ha preguntado sobre el modelo OSI y todo este tema en general, ¿no? Que no solamente la tabla, pero también. Pues nada, en la posición número 18 de los temas más preguntados está métrica versión 3. Un tema apasionante, ¿verdad? Yo de métrica sí que no tengo ni idea, ¿eh? La verdad es que esto no pude con él, me derrotó psicológicamente métrica. Ya, bueno, es un tema sobre todo para la gente que viene quizá más de fuera del software y demás, lo que son el, el desarrollo del sistema de información, lo que es el estudio de viabilidad de los sistemas informáticos y todo ese tipo de tareas, interfaces, perfiles, lo que es el mantenimiento del sistema de información. Bueno, pues es un tema
que también es muy preguntado y merece la pena dedicarle un tiempo. Pero es cierto que es muy difícil porque una primera visión es más o menos fácil tenerla, pero la visión un poco más en profundidad para responder a las preguntas de test es un poco más complicada. Pero bueno, ahí está, es un tema que merece la pena estudiar porque siempre se rasca algo. En la posición 17 tenemos el tema de análisis del dominio de los sistemas, que también para los que vienen de fuera del mundo del software, esto del dominio es de sumergirse en el negocio y entenderlo, ¿no? Antes de escribir el código y saber hacer los diagramas, entender los diagramas de clases, los de entidades de relación y sobre todo muy Esto es clave importante. para el práctico. Claro, esto yo recuerdo haberlo visto muchas veces en los test, ¿no? De lo de la alta cohesión y el bajo acoplamiento de los sistemas, ¿no? Que bueno, eh, aquí Pregunta mítica, ¿eh? cuando estamos haciendo el podcast no queremos que se nos acoplen los micrófonos, ¿no? Entonces siempre vamos a buscar un bajo acoplamiento y mucha cohesión. Así que bueno, que nuestros oyentes lo puedan recordar. En la posición 16 tenemos el tema 24 de empleo público, que este ya ha tenido 18 preguntas en los últimos 11 exámenes, una media de 1,6 preguntas. Y bueno, pues aquí nuestros opositores estarán estudiando ya el Estatuto Básico del Empleado Público y aquí los opositores estarán ya estudiando el Real Decreto Legislativo 5/2015 del Estatuto Básico del Empleado Público. Y bueno, pues aquí es importante tener en cuenta que en la Constitución española se hablaba del mérito y la capacidad, ¿no? Y ya aquí en el empleado público los principios, se añaden los principios de transparencia, imparcialidad, igualdad y la publicidad para completar los principios de incorporación a las administraciones del Estado. No sé si tienes alguna cuestión sobre el empleo público o algo, Iván. La verdad que no, estos temas a mí me costaban un montón de estudiar y porque son muy densos y siento que cuando acabe el examen, igual que los estudié, me olvidé de ellos. Bien. Está bien refrescarlos, pero son durillos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues es que este tema también se pregunta mucho. Han salido 18 preguntas en los últimos 11 exámenes, 1,6 preguntas también, de media. Y bueno, pues si quieres pasamos al tema que está en la posición 15. Nos vamos acercando al Ecuador de lo que queríamos ver hoy. Y en este caso es un tema que también es muy importante y que se pregunta mucho, que es el de la identificación y la firma electrónica, ¿no? Este sí que Sí, mola. ¿no? Sobre todo si hablamos del reglamento 910/2014, ¿recuerdas de qué estamos hablando? Bueno, si estamos hablando de identificación, tiene que ser leídas, ¿no? La verdad que no me acordaba, pero sabiendo que es este tema. Efectivamente, estamos hablando del... Sí, es el EIDAS. Hay un EIDAS 2 que en realidad no deroga el EIDAS 1, sino que lo complementa y que nuestros oyentes ya se habrán dado cuenta de ello. Y bueno, pues aquí tienen que ver todo esto, lo que es la firma electrónica, los certificados cualificados, la firma electrónica avanzada y todo este tipo de cosas, ¿no? También está la ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, que de alguna forma trae a la legislación española lo que ya están en los reglamentos europeos, ¿no? Vale. Pues en la posición 14 está el tema 115 de redes IP. Aquí han salido 20 preguntas en los últimos 11 exámenes. O sea que casi 2 preguntas en cada examen para que nuestros oyentes se den cuenta de la importancia que tiene este tema, ¿no? Si podéis estudiarlo, pues os va a ser muy rentable, ¿no? Aquí pues tendréis que saber la diferencia entre IPv4 e IPv6, que el IPv4 son 32 bits en las direcciones y en cambio las direcciones de IPv6 son de 128 bits. Las cabeceras de 40 bytes en el caso de IPv6 y de un tamaño variable entre 20 y 60 bytes. En IPv4 yo recuerdo que salía mucho también en los test, ¿no? Pero bueno, todo lo que es saber de NAT, de máscaras de red, de HCP y todo esto, pues será lo que entretenga a las estudiantes y a los estudiantes de nuestra posición.
es otro tema muy importante, ¿no? Que también se aproxima ya a las 2 preguntas de media por cada examen. Pues vamos al tema 13, al tema que está en la posición 13 de los más preguntados, y es el que habla de los sistemas de almacenamiento. Aquí habrá que abordarlo el Fiber Channel, el SAS, el NAS y Estos todas son de estas ir a cosas. pillar, ¿eh? Con las siglas y Eh, eso. sí, sobre todo, sí, a pillar, o sea, eh, no sé, como regla esto de que si el disco está dentro del servidor, probablemente estamos hablando de SAS. Si el almacén está en una red dedicada, probablemente sea Fiber Channel. Y si es una caja con discos, pero que está conectada al mismo router para compartir archivos, pues estaremos hablando de NAS. Bueno, todo esto es a lo mejor complicado y requiere un tiempo. Pero también lo que sí que se pregunta muchísimo en los tests, y eso sí que me parece que es muy, muy rentable de estudiarse, todo el tema de raíz, ¿no? Por ejemplo, tú no sé si te recuerdas el mínimo número de discos necesarios para RAID 5. Pues de este tema no me acuerdo. O sea, en algún momento lo supe, pero ahí Tres, ilumíname tú porque... pues vale, aquí son tres discos, el número mínimo que se necesitan para RAID 5. Y este tipo de preguntas, todos los tests que podáis ver de RAID, yo los he visto muchísimo. Bueno, el tema en la posición 12 de los más preguntados, que ya tiene casi 2 preguntas de media, ha salido 21 veces en los últimos 11 exámenes, es el tema 88 que habla de análisis de sistemas y metodologías ágiles. Este tema de los sprints, Scrum. Y aquí no sé si sabes tú la diferencia entre comprometerse e implicarse y cómo lo contaban. Bueno, yo esta historia ya me la sé, pero cuéntala tú, que es lo de los cerdos y las gallinas, ¿no? Sí, es lo de los huevos fritos con bacon, ¿no? A la hora en un plato de huevos fritos con bacon, ves claramente quién es el que se compromete, que en este caso es el cerdo, mientras que las gallinas solamente se implican, ¿no? Y entonces, bueno, esta era una de las cosas que hablaban aquí en, en las metodologías ágiles. Y nada, que tampoco queremos ocupar todo el tiempo con esto. Terminamos ya con este top 20, con el tema que está en la posición 11 y que no podía ser otro que algo que tiene 2 siglas y que está muy, muy, muy de moda, Iván. ¿Qué, Pregunto qué qué será? será. ¿Qué será? Esto que no nos lo quitamos ahora en todos los noticieros y en todas partes. El tema 70, que habla de inteligencia artificial, ha caído 21 preguntas también en los últimos 11 exámenes, casi 2 preguntas de media. Y bueno, pues aquí tenemos el reglamento 2024-1689 del Parlamento Europeo, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Y bueno, también hay una estrategia nacional de inteligencia artificial, tendrán que saber lo que es el ALIA y bueno, es un tema que también es importantísimo y además aquí podemos decir que en la anterior sesión del grupo de sesiones hubo una presentación estupendísima de Luis Esteban del Ayuntamiento de Madrid y que, bueno, empezando desde muy bajo nivel, hace un recorrido por todas las técnicas y qué tipo de inteligencia artificial hay que utilizar para cada, eh, para cada problema, ¿no? Así que bueno, con esto terminamos con nuestro recorrido por el top 20 y los sistemas, o sea, y los temas más preguntados. Yo diría que echarle un ojo a este tema de la inteligencia artificial, porque si no entro en el top 10 este año, es por un poco. Igual en vuestro año ya Sí, entra en ahí. realidad, si nos fijásemos, es que los que están en las posiciones eh, 10, 11 y 12, en realidad todos tenían la misma pregunta, ¿no? Entonces, tanto el tema de arquitecturas de desarrollo web, como de inteligencia artificial, como metodologías ágiles, incluso de la gobernanza TIC, todos estos tenían 21 preguntas y aunque los hemos puesto en este orden, son todos igual de importantes. Pues muy bien. Pues yo creo que podemos Venga, dar por aquí concluida esta parte y nada, darle paso a David y a Marcos que
vamos a hablar un poco con ellos para presentar nuestra experiencia haciendo el supuesto y después hablaros un poco de las novedades que os preparamos de Preparatic, que próximamente se van a hacer bastantes cosas que deberíais estar atentos. Así que nada, os dejamos con ella. Hola a todos. Estamos de nuevo aquí en el podcast de Preparatic. Esta semana traemos un episodio un tanto especial, yo creo, para todos, ¿no? Vamos a hablar por fin de lo que es el supuesto práctico. Yo creo que es la madre del cordero de todos los ejercicios y para ello nos van a acompañar hoy David. Buenas, David, ¿qué tal? Hola Marcos, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí y contar aquí unas cositas y anécdotas que nos encanta hablar de supuesto práctico. Y tenemos también a Iván, nuestro productor del podcast. Hola, ¿qué tal? Yo me he encargado de buenas anécdotas del práctico, porque a mí en mi aula pasaron bastantes cosas que fueron peliagudas. Yo creo que, ¿no?, en este punto llegamos, ¿no?, hemos superado el test, hemos pasado el primer gran escollo, ¿no?, como puede ser el primer ejercicio, y nos encontramos con un ejercicio que francamente da para 1000 historias, para 1000 experiencias, y es que solamente ya la propia duración del mismo hace que se tenga que, ¿no?, que afrontar como un ejercicio, una propia maratón, ¿no?, digamos. Entonces, en vuestro caso, por ejemplo, ¿cómo enfocasteis el pre, la experiencia previa haciendo ese puesto? A la hora de, si queréis, enfocamos en esta parte de prepararos para llegar, el tiempo necesario de espera, de entrada. ¿Cómo lo hicisteis? Bueno, pues comienzo yo. Yo vivo en Madrid, entonces no tengo ese hándicap de tener que prepararme o venir el día anterior, logística de hoteles, etcétera. Pero sí que pues me empecé a preparar mirando, pues, para empezar, el tráfico que había los días previos a la misma hora, para ver si tenía que no había decidido si iba a ir en coche o no, pero por si al final me iba en coche para decidir el tiempo que tenía que ir antes. Mirando el transporte público, cogerte cercanías o metro en Madrid es igual a riesgo, mayor o menor, pero riesgo. Entonces, pues ahí calculando un poquito para no llegar tarde y llegar con tiempo. Los días anteriores no es que, tampoco es que estudiara mucho, a ver, ya está todo estudiado. En el momento en el que ya faltan pocos días, pues te repasas algunos conceptos, algunas leyes importantes, eh, te dejas de conspiraciones, porque siempre escucharéis a gente que os diga, no, pues puede caer esto porque el tribunal es especialista, están trabajando en tal organismo, entonces va a caer algo sobre museos, ¿no? Porque hay un miembro del tribunal que un día fue a un museo, pues venga, vamos a estudiar pliegos de museos, ¿no? Cosas así raras que solo te hace un poco perder el foco y obsesionarte. Entonces los primeros días, los días de antes me quité esas conspiraciones y solo me centré en intentar estar lo más tranquilo posible. Y en tu caso, Iván, ¿cómo afrontaste los nervios de la entrada, de aparcar, de la fila? Hay gente que llega 2 horas antes, gente que aparca porque no tiene el aparcamiento necesario y a lo mejor tienes que estar 2 horas antes o 3 del examen, más sumada las 4 horas del examen. ¿Tu caso Bueno, yo cómo lo hiciste? aparcar nada porque venía de Asturias, me pillé una ave la noche antes y me quedé en un hotel cerca de Atocha. Bueno, de cerca de Atocha no fue cerca de una línea de bus que me dejaba cerca del edificio este donde hicimos el examen práctico. Y siendo de provincias, pues no te queda otra, ¿no? Tienes que pillarte un alojamiento y ir en transporte público. Lo que decía David, yo creo que es muy acertado. Los cercanías, ojito, porque son traicioneros. Y no sé si podéis aseguraros un bus o un metro que sea línea que os deje cerca y podáis ir andando, pues hacerlo, porque os vais a quedar más tranquilos. Y yo, por ejemplo, sí que fui rollo con una hora de antelación, incluso dos, y me acuerdo que me tomé un café y un pincho de tortilla por ahí. Y luego estuve esperando hasta el examen un poco hasta impaciente, porque ya, joder, tienes ganas de hacerlo y olvidarte. Pero sí, importante antelación, yo creo.
Luego hay un gran melón que en las estrategias la gente lo recomienda, y es que 4 horas son muchas horas de examen y hay gente que aboga por el hecho de no beber líquidos antes o después para no ir al servicio. Ahí no sé en vuestra experiencia, mi experiencia es, yo lo siento, asumo tener que ir al servicio una vez en el examen, pero estar deshidratado y dependiendo de la época que te toque, pues lo mismo es más perjudicial que perder 5 minutos en ir al baño, ¿no? Aunque el tiempo está muy contado, ¿no? En vuestro caso, ibais contado, ¿no? Con el agua y con la comida, por ejemplo, durante el ejercicio. Yo ya te dije, yo me tomé un café antes, o sea, yo, vamos, fui con un café y con botella de agua. Y tuve que ir al baño, eso es verdad, ¿eh? Es que al final es imposible aguantarte tanto tiempo. Yo al final, por suerte, acabé con un poco de tiempo el práctico y, y fui al final del examen en los últimos 5 minutos que ya no tenía nada que hacer, pero es que son muchas horas de examen y no tener una pausa es bastante duro. Aunque creo recordar que al final, en el hueco y tal, a algunos sí que les dejaron salir y ir al baño. Pero bueno, te las juegas también un poco dependiendo. Porque una cosa que queremos lanzar también al aire y es que, y nunca mejor dicho, es que te puede tocar un aula donde tengas un perfecto aire acondicionado y ventilación y un magnífico reloj, o te puede tocar un aula con 28 o 30 grados y que la UNED sea el peor de los infiernos, ¿no? Entonces, ¿vuestras aulas cómo fueron también en ese aspecto? ¿Mucha gente aglomeradas o hicisteis el examen más o menos tranquilos? Pues mi aula fue tranquilita. Yo estaba en la primera planta, en Jacinto Benavente, en esa sede de la UNED. Un poco masificada, diría yo. Me hubiera gustado quizá que hubiéramos estado unos poquitos menos por aula, pero por esa parte estaba bien. Abrieron las ventanas, corría un poco de aire, a pesar de... Era primeros de mayo, ya hacía algo de calor, pero se estaba bien. Y con lo que preguntabas antes, Marcos, del agua, yo asumía que 5 minutillos iba a perder en ir al baño. La verdad es que tengo un trauma con eso. En mi primer año de universidad suspendí una asignatura porque tenía que ir al baño y no me podía aguantar y era imposible. Y me tuve que salir y la suspendí. Y a partir de ese momento, cuando tengo que hacer cualquier examen, casi que estoy en ayunas de líquidos y de todo desde la mañana. Pero bueno, al final es que eso, hay que hidratarse porque no son 4 horas, son 5. Si vas por libre, son 5 porque tienes el informe pormenorizado y se hace más duro. Totalmente. Y luego con el tema de escritura, por ejemplo, con el boli también cuenta muchas anécdotas de bolis borrables sí, borrables no. Ya se ha abierto en otros podcasts de Preparatic este tema. Hay algunos que dan más velocidad, pero tienes la flexibilidad del borrable. Pero ¿os ha pasado de quedaros sin tinta a mitad del examen, tener que sacar otro boli diferente, continuar con otra tinta? ¿No? Este tipo de experiencias que a lo mejor no estás en los supuestos que haces entrenado, pero tienes que ser capaz de, ¿no? de reaccionar. Hay gente que se lleva 5 bolis por si acaso, gente que va con uno y reza. En tu caso, Iván, Yo llevé 5 bolis y llevé una pluma también. O sea, yo iba armado hasta los dientes. O sea, pasase lo que pasase, iba a salir con algo que escribiese. Y vamos, justo lo que comentabas, David, de que a vosotros se abrieron las ventanas y tal, fue lo contrario a lo que hicieron en mi aula, que teníamos, era mayo y hacía calor, tenían los radiadores puestos a tope, era una cosa infernal. O sea, no abrían las ventanas porque no, básicamente. Y es que fue más duro que el examen fue aguantar la temperatura allí. Es que era como una tortura psicológica estar en ese aula. Por eso te digo que yo tuve que salir al baño porque es que tenía, aparte de ir al baño, es que me estaba muriendo del calor. Es que era horrible. luego hay un efecto que también queremos compartir con nuestros oyentes y es que pese a todo el entrenamiento que tengas, puede darse el caso perfectamente de que arranques a leer tu supuesto práctico, estás motivado, estás confiado, has entrenado, has estudiado y de repente pues te pasa como un supuesto como el que tuvimos nosotros el año pasado, que era un supuesto muy largo de leer, un poco fuera de la norma y te empiezan a crear las dudas internas. Entonces, ¿qué pensáis? ¿En eso vuestro entrenamiento dijisteis, ¿no? La opción de vamos a remar hacia adelante con todo, os entró el bajón y luego fuisteis capaces de volver hacia arriba? Si estáis ahora es porque lo hicisteis bien, pero tuvisteis ese pequeño momento de bajón previo de qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Esto no estoy entrenado para ello. David. Pues sí, sí, y yo creo que cualquiera con el que hables de nuestra promoción te va a contar algo parecido.
Eh, todos dicen, todas las promociones dicen que su examen fue el más difícil de todos, ¿no? Porque obviamente estás así con los nervios y tal. Pero es que creo que el nuestro de verdad fue el más difícil de todos. Eh, Tú empiezas a leerlo, aparte de sus 11, 12 paginazas de enunciado, allí a todo color, empiezas a leer, pues bueno, esto no se trata de un país como España, esto se trata de otro país, a ver qué haces aquí, nunca habías visto un examen así, tienes que adaptarte, cosas que tú creías ya no tienes que ponerlas, o sí, tampoco lo sabes, se te pasan por la cabeza muchas cosas, empiezas a ver a gente levantarse y que se va, y se te pasa por la cabeza también hacerlo. Entonces, seguro que esto pasa todos los años, pero esos primeros minutos en el que lees los primeros párrafos, en el que ya estás solo tú con el examen, ya no importa nadie más, estás solo tú con tu preparación y el enunciado, ahí se te pasan por la cabeza muchas cosas. Pero hay que tirar para adelante. Ya has llegado allí, ya no te puedes ir. Sí que hubo un pequeño detalle que, perdón, Iván, yo creo que a todos nos saltó desapercibido, y es que todos estuvimos estudiando al tribunal, su composición, sus materias, y nadie caímos en que ese día era el día de Europa, ¿no? Entonces, amigos, si mirar ¿no? Las efemérides de vuestro día, porque puede darse que tenga una buena correlación, ¿no? Y estén mirando, a veces en lo más sencillo está la esencia, ¿no? Perfecto, pues con esto yo creo que podemos ir, vamos a acabar este apartado del supuesto, de nuestra experiencia haciendo el mismo, y vamos a arrancar con las novedades de Preparatic. Como sabéis, es la herramienta fundamental que cualquier opositor puede usar, bien sea como mano derecha o como mano izquierda en muchos casos. Entonces, vamos a empezar a ver, teniendo aquí a David, que es uno de los organizadores y responsables de este apartado en Preparatic, a ver si nos puedes comentar un poco qué hay de novedades al respecto. Genial, pues no hemos parado, ¿eh? Durante estos meses tuvimos un arranque muy fuerte al principio y hemos seguido preparando lo que ahora va a salir. También sacamos hace poco, hace un par de meses, el pack 1, que es el pack de los test, o sea, de los resúmenes, que se usa sobre todo para los test, pero también para el supuesto. No olvidéis que también entra teoría allí. Y ahora pues avanzamos unos pasitos más y tenemos bastantes novedades que os paso a contar. La primera, hemos estado recopilando entre pues, los voluntarios de nuestra promoción los volcados de los exámenes que hicimos nosotros, tanto del supuesto como del análisis. Tenemos unos 24, 25 aproximadamente, o 23, que vamos a sacar una release ya. O sea, eso ya está en los próximos días. De hecho, seguramente cuando ya oigáis este podcast, quizá ya lo hemos publicado. Y ahí vais a poder ver pues los volcados que hicimos nosotros. Recordad que un volcado al final no es el examen real, es lo que tú crees que has hecho y lo plasmas después del examen. Es una fuente muy buena de información. Hay gente que estudia solo con los volcados de Preparatic. Yo no sé cómo pueden hacerlo, pero hay gente que solo estudian con eso. Pero recordad que los volcados al final son de gente que ha hecho el examen bajo ciertas condiciones, pueden tener errores. Entonces no los tratéis como el Santo Grial, sino como una guía, ¿vale? Eso va a salir pronto. Luego también vamos a sacar las próximas semanas el material revisado de la teoría para el supuesto y el informe. Cosas que también hemos publicado ya, algún aviso en redes sociales, que estamos preparando el simulacro del test. Ya está publicada la fecha del test, lo publicó el tribunal, que va a ser a mitad de julio. Entonces, en Preparatic es clásico hacer un simulacro del test con las mismas condiciones reales que vais a tener en el examen, con las mismas preguntas, con 30 preguntas, con el mismo tiempo,
mismas condiciones de puntuación, etcétera. Lo confirmaremos el día exacto, pero va a ser la tercera, estamos apuntando a la tercera semana de junio, ¿vale? Seguramente sea el día 20, el sábado, para que la gente tenga más disponibilidad. Pero confirmaremos la fecha y la hora exacta. Luego también, bueno, seguimos comprometidos con la newsletter. Ha tenido bastante buena acogida. Sabéis que es una de las iniciativas nuevas de esta sesión de Preparatic, en el que vamos empaquetando las noticias que van saliendo, iniciativas. También, si queréis proponernos temas o decirnos algo que queráis de lo que queráis que hablemos, etcétera, nos lo podéis hacer llegar a través del foro y intentaremos, en la medida de lo posible, pues meterlo en alguna publicación o en la newsletter o en cualquier otra. Al final estamos para ser lo más útiles posibles a vosotros. Y también ya anunciamos hace unos meses que estábamos trabajando en darle una vueltecita al foro de Preparatic, que ya tiene sus añitos, se ve un poquito viejito. Entonces ya estamos ultimando esta migración, porque no es una release totalmente nueva, sino que vamos a guardar el histórico, o prácticamente todo el histórico y todos los usuarios para el nuevo foro. Será una plataforma nueva, moderna, es Discourse, que seguramente la conocéis, con aplicación móvil, con tintes de redes sociales, pues puedes hacer likes, tienes scroll vertical, puedes interactuar mejor. O sea, queremos que el foro sea el centro de información y de compartir información y de crear comunidad para tanto la gente que está opositando como para gente que ya está en el cuerpo de otros años, que también podamos charlar allí y ayudar a los que venís después. Esta nueva plataforma de foro va a estar lista muy pronto, ya estamos haciendo las últimas pruebas antes de ponerla en producción, y lo avisaremos pues, por los canales habituales. Totalmente. Y bueno, pues estas son las novedades. Y lanzo una bandera para todos aquellos que no las conocierais o que ya conocéis Preparatic y este tipo de herramienta tan útil. Podéis conocer casos de otros cuerpos de funcionarios en Europa y de otras escalas que alucinan con que haya una plataforma libre que comparta todo ese tipo de contenido, que sea creada y mantenida por la propia comunidad y que de alguna manera sea sostenida por los propios opositores en su propio cumplimiento, ¿no? Obligación moral. Entonces creo que es una herramienta súper útil. Sí, desde luego. De hecho, nos han escrito de otros cuerpos, tampoco voy a decir cuáles, pero nos han escrito diciendo: oye, esto cómo lo hacéis, nos interesa mucho, nos gustaría tenerlo para nuestro cuerpo, nuestras oposiciones. Y la verdad es que es una fuente de inspiración y de la que estamos muy orgullosos, y de la que deseamos que la próxima promoción que venga, que seréis vosotros los que nos estáis escuchando, cojáis el testigo. Perfecto, pues acabamos de ver, ¿no? Haciendo un repaso en nuestra experiencia haciendo el supuesto, las novedades de Preparatic, pero vamos a dar un pasito atrás. Vamos a ver cómo afrontar el supuesto. Vamos a ver qué estrategias debemos de tomar. Vamos a ver cómo debemos de estudiarlo, cómo prepararlo. Como sabréis, ya afrontamos en algún anterior capítulo de Preparatic cómo estudiar el test. Y amigos, si habéis llegado hasta aquí, son dos maneras diferentes de estudiar. Una manera, como ya sabréis, es estudiar el test y otra cosa es preparar el supuesto. Sin duda son ambas totalmente complementarias y una lleva a la otra, pero sobre todo me gustaría que nos compartierais, David y Iván, pues vuestros consejos a la hora de la forma de estudiar. Lo primero y el gran dilema fundamental a la que se afronta una persona que aprueba es, si no lo tiene ya, me preparo en una academia, estoy ya en una academia, cojo un preparador, me atrevo a hacerlo por mi cuenta. ¿Cómo enfocasteis la manera previa de Bueno, pues es muy personal, al final tomar esa decisión que comentabas, Marcos, de
cómo hacerlos y con academia, preparador, por tu cuenta, un poco de todo. Depende de, pues, de la experiencia previa que tengas, de la disponibilidad también que tengas y de lo que te puedas permitir, porque ni las academias ni los preparadores son baratos, ¿no? Entonces, mezclando todo eso, tienes que tomar una decisión. Yo puedo contar lo que yo hice. Yo tuve preparador y también estuve en una academia. Y bueno, y todo eso mezclado junto con mi experiencia previa, pues fue la mochila que yo llevé al examen. Pero ya digo, lo que a mí me pudo funcionar, a otro no lo necesita. Tenemos compañeros en la promoción que solo han estudiado con los volcados de Preparatic. Son auténticos héroes, pero así es. Hay gente que solo va a academia, gente que solo va a preparador o gente que viene de otras convocatorias y ya no lo necesita. Mm, Tienes que hacer un mix y tomar una decisión y no hay una opción buenísima y otra malísima. Bueno, yo primero aviso que yo en concreto subí mi volcado para lo de Preparatic. No uséis el mío para estudiar. Ese es mi primer aviso. Y, y un poco más en serio, yo sí que fui en academia y preparé también el caso práctico con ella. Y yo al final creo que es un poco lo que comentas, David. Depende cada uno de tu situación personal y económica. Y también creo que con los volcados de Preparatic y un poco de búsqueda de información y con los apuntes te puedes preparar el caso perfectamente. Eh, pero si hablamos un poco más de cara, bueno, algo más concreto, ¿no? Cómo prepararlo, yo sí que iría como, bueno, tener como es lo que llaman el plantillazo, ¿no? Pero vamos a ser objetivos, que es una forma de estudiarlo muy adecuada, que si te preguntan casi siempre arquitectura lógica, pues si llevas preparado una parte correcta y adecuada de arquitectura lógica, pues la puedes superar en el examen, teniendo en cuenta siempre que la vas a adaptar al enunciado del ejercicio. Ese es el punto, yo creo, que hace aprobar a la gente, ¿no? Tienes una base muy buena y la adaptas al enunciado, porque esa es la parte de análisis que yo creo que busca al menos el tribunal de la oposición. Entonces, prepárate las preguntas. Al final, las preguntas, a ver, yo qué sé, UML, arquitectura lógica, tecnologías, se van a repetir algunas. Si lo llevas muy bien preparado y además tienes el paso extra de saber adaptarlo al enunciado, vas a tener muchas posibilidades de aprobar. Al menos así lo hice yo cuando me puse de cara a preparar el supuesto. Sí, yo creo que una cosa que has dicho, Iván, que es súper importante, que es tener muchas plantillas, pero no plantillazos. Es decir, Ahí la diferencia, ¿eh? Que todo el mundo dice, no, el tribunal no quiere plantillazos, ¿no? Y lo que comenta David, ¿no? No quiere la respuesta, una respuesta uniforme para todos los supuestos, pero, ¿no? Y ahí te dejo la palabra, claro, David. justo. O sea, que tú tengas plantillas porque te tienes que preparar para diferentes escenarios que te puedan surgir. Pues mira, pues una plantilla para una arquitectura lógica de microservicios, otra para una arquitectura lógica de monolítica, otra para arquitecturas de red, etcétera, etcétera, con todos. Esos son plantillas. Pero es que luego lo más importante, y esto es vital, es que se aterrice al examen. Eh, Tienes la solución, tiene que parecer y tiene que verse que está hecha específicamente para lo que te están preguntando. Hay algunos exámenes, hay algunas soluciones que son tan sumamente genéricas, tan sumamente plantillazos, que es que valen igual para el examen que te han puesto como para una pajarería o como para una tienda de kebabs, ¿sabes? Da igual porque son genéricas y eso es lo que no quiere el tribunal. Entonces, tienes que tener tu plantilla que te has hecho adaptada al enunciado que te están pidiendo. Un clásico supuesto de plantilla es el uso de servicios, ¿no? Comunes y ponerlos por doquier, ¿no? Los 15 o 20 existentes sin tener conocimiento de si se van a usar. Y más allá de ponerlos, aunque se afrontará después en otro episodio, pero eres carne de cañón, lo que pongas en tu examen tienes que defenderlo. Y defender un plantillazo a veces es muy difícil, porque saben perfectamente, el tribunal lo identifica, ¿no? Lo canaliza y eres carne de cañón, ¿no? En ese momento. Entonces, ser original, ser coherente, ¿no? No sé si os pasaba en vuestros casos que, claro, el test, ¿cuántos test puedes hacer para estudiar entrenando? ¿Haríais 50, 60, 100 incluso? No sé.
Yo perdí la cuenta, pero supuestos prácticos a la hora de entrenar son mucho más contados, ¿no? Y con 8 o 10 supuestos, muchos preparadores y academias logran darte una visión general, ¿no? Y tocar muchos diferentes tipos de sistemas. No sé si en vuestros casos recreabais este tipo de modelo o para estudiar o cómo hacíais Pues las mira, yo por preparaciones de los ejemplo, ejercicios. como empecé a preparar la parte de GSI, o sea, de la 2, pues tenía ya toda la carrerilla de haber preparado muchos de esos supuestos, pero bueno, cuando empiezas a preparar la 1 cambia un poco el panorama. Y es otro examen al final. Entonces sí que tenía la maña ya de escribir rápido y eso, pero yo creo que la clave es hacer mogollón de supuestos y sobre todo una vez tienes un poco claro lo que vas a responder y, por ejemplo, identificaste los puntos que tú controlas más y que sabes que puedes destacar, por ejemplo, yo que sé, en aspectos de transparencia o de participación ciudadana, pues si sabes un montón o tienes alguna tecnología puntera de esa, pues cuando puedes la metes. Pero una vez tienes ya toda esa base hecha, lo que tienes que hacer es hacer el examen y contarte el tiempo que tardas. Porque al final la carrera es contra el tiempo. Y hay poco tiempo de examen, aunque parezca mucho, os vais a quedar cortos. Entonces, la idea es hacer un montón de supuestos, contando el tiempo y viendo hasta qué punto podéis llegar de velocidad escribiendo. Tampoco sin lesionarse, ¿eh? No vais a llegar con un esguince el día del examen y entonces ya no hacéis examen ninguno. Pero bueno, se puede practicar la velocidad, es lo que quiero decir. Y en tu caso, David, por ejemplo, con el tema que hablaba de consejo para estudiar tiempo versus puntos, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de, no puedes dedicar muchísimo tiempo a una pregunta que no puntúa mucho en la base general, pese a que tengas mucho conocimiento sobre ella. Y no hay una regla escrita, ¿no? En tu caso, David, ibas readaptando, sabías más o menos cuánto tiempo podías gastar en hacer una arquitectura, cualquier tipo de diagrama y lo redactabas Sí, conforme a los puntos que daba ese apartado. sí, de hecho eso fue uno de los aspectos que más practiqué. Yo llegué a hacer alrededor de 24 o 25 supuestos, también porque había empezado a estudiar pronto para el A2. Entonces, una de las técnicas que a mí más me ha servido y que recomiendo encarecidamente que la gente practique es, tú al final cuando haces tantísimos supuestos ya sabes más o menos cuánto tardas en hacer tipos de pregunta. Pues te pongo una arquitectura lógica y dices, venga, pues esto son, por todo lo que he hecho, son 20 minutos. O, bueno, esa fue más tiempo, unos 45. La arquitectura física, pues yo sé que las hago en unos 15 minutos, etcétera. Tú ya lo sabes. Entonces, lo primerísimo que yo hacía, tanto cuando practicaba supuestos como en el examen, fue antes de leerme el enunciado entero del examen, lo primero que leía eran las preguntas, sin saber de qué va. Bueno, a lo mejor leía las primeras líneas, pero directamente leo las preguntas y veo cuántos son. Bueno, pues voy leyendo y veo, vale, arquitectura lógica, le pongo los 40 minutos, arquitectura física, 15 minutos. Me piden un diagrama de flujo de datos, 10 minutos. Así. Y pongo los tiempos que yo sé que he practicado para cada pregunta. Y ahí voy evaluando más o menos también cuánto valen. En nuestro examen en esta convocatoria, si os acordáis, la pregunta 1 era un examen en sí, valía muchísimo, con muchísimos subapartados, y entonces ahí también tienes que ponderar. Y una vez que ya haces esa ponderación y sumas los tiempos que tú has puesto que crees que puedes tardar, dices, venga, pues yo he sumado esto y me dan 3 horas y 15 minutos. Vale, pues ya sé que tengo 45 minutos restantes para entender el enunciado, para repasarlo bien, etcétera. Y a mí esa técnica me ha funcionado muchísimo, me ha dado muchísima tranquilidad y practicándola es muy, 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 muy útil. Os la recomiendo. Luego, Iván, en tu caso, ¿eras de las personas que escribías rápido con una tipología de letra fácil, amable y amigable? ¿O por el contrario, ¿no? Escribías despacio y te costaba siempre llenar páginas? Porque en esto los exámenes ya no van al peso, ¿no? Gracias a Dios. Y hay personas que escriben muy rápido, pero es ininteligible, no se puede ni leer, ni oír, ni nada. Y otras personas, sin embargo, que tienen una letra muy cuidada, pero a lo mejor sacrificas contenido en pos de claridad. Yo creo que en el equilibrio es una buena mezcla, pero tu caso, Iván, por ejemplo, Sí. cómo lo... Yo es verdad que
escribo relativamente rápido, pero también tengo una letra bastante mala. Entonces, había que jugar con las cartas que tengo y sí que es verdad que me dio tiempo a escribir todo bien y acabar el examen con relativa tranquilidad, pero claro, luego te pasan cosas luego en la defensa como que no entiendes tu letra y dices, "Venga, pero ¿qué puse aquí?". Entonces, bueno, cuidado los que tengáis mala letra, intentad calma, lo escribís sin mucha prisa para que sea inteligible. Y yo en concreto sí que es cierto que no me hago bien mucho porque solo de la práctica, de hacer muchos supuestos, vas a sacar velocidad para hacer el examen. Y también tenía la ventaja, yo creo, de que al leer no me paré mucho en el enunciado. O sea, cuando vi que era una cosa rara dije, vale, vamos a salvar los muebles, voy a tirar para adelante a ver cómo lo hago. Y ahí no gasté, bueno, me gasté como media hora o menos en analizar yo creo que fueron 20 minutos, en analizar el enunciado. Y también eso es clave, si hacéis muchos supuestos, vais a leer mucho más rápido el enunciado y vais a saber las cosas importantes para pegarse luego con el ejercicio. Un aspecto que al menos mi preparador enfatizaba mucho y yo lanzo una barra a favor en contra, entre comillas, y es que es verdad que teóricamente siempre debes de recrear las condiciones reales. Es decir, son 4 horas de exámenes, más 1 hora de examen pormenorizado, pero yo en mi caso, por mi situación personal y particular, con padre de varios hijos, pues yo no podía estar 5 horas ininterrumpidas haciendo un examen. Entonces siempre todos los entrenamientos y los supuestos los hacía partidos en 2 o en 3 y siempre tuve el miedo de enfrentarme a la hora real si iba a tener el tiempo suficiente o si todo puesto en su conjunto iba a saber darle forma. En vuestro caso, ¿entrenasteis en condiciones reales? ¿Eres capaces de estar 5 horas ininterrumpidas entrenando o os costaba como yo? A mí me costaba como a ti, Marcos. Sí que los últimos ya, quizá los últimos 5 o 6, sí que conseguí hacerlos en condiciones reales, pero la gran mayoría no, la gran mayoría los hice partidos. Lo que sí que intentaba era no dejarme ninguna pregunta a medias. Entonces, si ya que estaba midiendo el tiempo que yo era capaz de hacer por tipo de pregunta, pues si ese momento iba a hacer la arquitectura lógica, pues hacía lo posible para no quedarme a medias y hacerme los 40-45 minutos del tirón. Pero pues es que si al final tienes responsabilidades y eso, pues es que es muy difícil. Yo no lo veo, pues bueno, lo veo difícil, se puede hacer. Hay casos que sí y os recomendamos desde aquí siempre intentar simular las condiciones reales, ¿no? Que al final ¿no? La presión, el momento, el leer, no, que te enfrentes a un supuesto nuevo y queremos que de alguna manera te da las habilidades, ¿no? Las soft skills estas que luego a la hora de la verdad ¿no? se utilizan para poder sacar el examen, que siempre pensamos, ¿no? Y volvemos a lo que comentamos al principio, que esta es la madre de todos los exámenes, por duración, por extensión, por complejidad, porque puede ser enfocado de múltiples maneras, por original. Entonces, nada, os animamos a todos a que cualquier tipo de duda, pregunta, sugerencia que queréis que abordemos de nuestra experiencia o personal o bien profesional para este examen, nos la lancéis aquí al podcast y nada, dejamos con nuestros compañeros para la siguiente sección. Vale, pues empezamos esta sección que vamos a hablar un poco del análisis pormenorizado, que es la tercera parte del examen. Pero bueno, antes quería presentar a Marta, que es la primera vez que va a hablar en el podcast. Y bueno, Marta, si quieres saludar y presentarte un poco antes de contarnos un poco sobre este tema, adelante. Buenas, bueno, yo soy Marta, soy ingeniera informática, pero yo estudié la carrera hace 20 años, con lo cual, pues bueno, la verdad es que me enfrenté a la oposición, he estado como 2 años estudiando y me presenté a la convocatoria anterior,
pero solo estudié 3 meses porque justo cuando me inscribí y estudié esos meses, no me dio tiempo a estudiármelo bien y ya me presenté a la siguiente, que es la que he aprobado. Así que nada, muy buenas a todos. Encantado. Y tenemos con nosotros a Alfonso también, que bueno, ya lo conoceréis de otros capítulos. Y nada, vamos a hablar un poco ahora de este tema, ¿no? Del análisis pormenorizado. Y no sé vosotros, a mí me parece, es un tema complicado, yo creo, de esta posición de cara a estudiarlo, porque, por ejemplo, sí que es cierto que tienes que estudiar cosas que quizás están un poco fuera de lo típico de informático, ¿no? Porque queda muy bien, al final es como un análisis, como un texto que le quieres presentar, que lo pueda leer un ministro y que lo entienda, ¿no? Entonces, queda guay traer como cosas de la Unión Europea, muchas cosas de leyes, de datos. Y no sé, por ejemplo, Marta, tú tenías, no sé, había alguna cosa que fuese como tu especialidad, no sé, algún dato que dijeses, yo lo meto siempre porque llama mucho la atención o trucos así que tuviste a la hora de preparar esta parte del examen. Pues en nuestro caso, o sea, el análisis pormenorizado, no sabíamos muy bien qué es lo que iban a preguntar. No Es sabíamos cierto. si íbamos a tener que hablar mucho de leyes o hablar mucho de temas técnicos. Entonces yo empecé preparándome a lo mejor temáticas, pues vivienda, catástrofes, ¿no? Un poco por temario. Luego reenfoqué un poco a temas de la Unión Europea. Y al final lo que hice fue estudiarme sobre todo temas de planes europeos, de distintos temas, por lo que pudiera caer y a lo mejor 2 o 3 datos de cada temática. Pues de vivienda, el porcentaje de cualquier tipo de tema, ¿vale? Entonces eso fue un poco lo que me ayudó a enfocar un poco el análisis pormenorizado y a tener información, porque al final nos pidieron muy enfocado al caso práctico y muy de presupuestos y contratación, pero nos podían haber preguntado de cualquier otro tipo de cosa que no estuviera dentro de esto. Entonces yo aquí sí que puse mucho de europea, temas europeos, y tampoco me había estudiado muy bien el tema de presupuestación y contratación, con lo cual, pues eso, vamos, pues no hay que asustarse. Al final yo puse lo máximo que sabía de presupuestos y más allá de eso, pues puse marco jurídico, expliqué el proyecto, que es un poco lo que pedían, y hablé de temas europeos relacionados un poco con la legislación europea, que al final, como nos pedían diseñar este sistema en el nuevo país, pues lo enfoqué un poco por ahí. Pero que no tengáis miedo si no sabéis de todo, porque al final es un poco de todo y meter lo máximo que sepas de lo que te preguntan. Y tú, Alfonso, ¿a ti te pilló por sorpresa también este tema de contratación o tú venías ya preparado y tenías ahí No, No, totalmente de sorpresa y vamos, no lo tenía, la verdad es que no lo tenía muy preparado. En cuanto a el análisis pormenorizado, vamos, yo recomiendo y lo que me decían en la academia es que lo primero de todo hagáis una especie de esquema o de qué es lo que queréis contar, ¿vale? Para un poco ordenar las ideas y que, bueno, pues el análisis que vais a hacer pues no sea una cosa pues que no tenga ni pies de cabeza, sino que tenga un hilo conductor, como si hablases una historia, introducción, nudo y desenlace, ¿vale? Luego otra cosa que, pues añadiendo a lo de Marta, de temáticas, nos recomendaron vamos, yo lo apliqué y la verdad es que está muy guay el que vosotros cojáis los preámbulos de las leyes, por ejemplo, de la ley 40, de la ley 39, y subrayéis párrafos que os parezcan, pues chulos o representativos de lo que se cuenta. Y luego, pues, al final, te lo llevas un poco aplantillado y coges y lo vuelcas. En nuestro caso de la Unión Europea, pues bueno, yo al final lo que hice pues tenía algo de presupuestos, algo de la ley general presupuestaria, que tenía algún párrafo que me había estudiado y por ejemplo pues lo solté. Luego también pues importante llevad bien preparados pues los artículos más fundamentales de la Constitución porque eso siempre pues lo vais a tener que mencionar. Aunque sea Claro, aunque sea un reciente país de la Unión Europea, pero bueno, algo puedes mencionar pues con similitud con España y tal. Hombre, yo espero que este año el examen no sea tan rocambolesco como esto, porque vamos, ya lo siguiente será que te pidan que hagas un caso práctico de un satélite que envías a Marte y en Marte tienes que montar un nuevo país, no lo sé. Pero vamos, yo diría que no des eso ideas, ¿eh? No y des ideas que...
Y como siempre, llevar muy bien los tiempos. Llevar muy bien los tiempos. El hacer este esquema que os digo, que no lleve más de 10 minutos, cuarto de hora. Y luego, pues, con esto os va a servir para que escribáis más rápido. Mm. ¿Vale? Sí, eso que comentas de tener como un esqueleto de el análisis, yo creo que es clave, ¿eh? Porque además es un esqueleto que puedes tener, al final es un enunciado que tiene que tener como un hilo que va a seguir siempre. Entonces puede ser casi el mismo independientemente del caso y luego añadirle piezas que sean Sí. que se tengan que usar en este caso práctico en concreto, ¿no? Entonces, Eso es, por ejemplo, a ver, yo sí que no lo tenía muy establecido, pero por ejemplo, yo sé que otro compañero, Arturo, que participa en este podcast, pues lo tenía muy bien y hacía pues lo que tú dices, tenía dice, pues bueno, independientemente del caso práctico, yo primero hablo de contexto social, hablo de contexto económico, luego ya hago una descripción del proyecto, luego lo ligo con, pues siempre el enunciado del informe te piden algo, cosas más pormenorizadas y un poco pues así lo van claro, montando. que luego te Al preparas contexto final, socioeconómico de España y te sueltan un caso práctico que es un país europeo inexistente y ahí claro, bueno, pues, bueno, de Europa. Bueno, pues de europeo, pues al final, sí, puedes pues yo qué sé, pues ya es algo de Europa. Mira, ahora me estoy acordando, lo de la Constitución, yo mencioné la Constitución, bueno, miento, porque es que nuestro informe pormenorizado sí que fue referente a España, o sea, sí es que fue verdad. muy aterrizado a España. Era comparativo, ¿verdad? Era Era así, era Sí, comparativo entre España y Europa y luego los sí. verdad. presupuestos y Entonces, pues contratación bueno, españoles. Mira, ahí sí que tendría. Mm. Aquí, además, este caso era diferente a años anteriores, porque es verdad que te de verdad, pedirían 3 puntos muy específicos y aquí, sobre todo, asegurarse que que contestas a esos 3 puntos, que viene muy bien lo que comentaba Alfonso, de saberte artículos de la Constitución, artículos de la Carta Fundamental de Derechos, o sea, los ODS, por ejemplo. Todos estos temas los puedes mencionar dentro del análisis pormenorizado, que no es mucha información, por ejemplo, los ODS y demás, y aportan bastante valor eso es. en el análisis pormenorizado. Yo me acuerdo, mencioné un ODS y me confundí de número. Quería mencionar el de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y mencioné el ODS de Protección de Ecosistemas Submarinos o algo así. Y por Y te suerte preguntaron, ¿no? no En me la preguntaron, defensa. por suerte. Ah, no. No me dijo nadie nada. Yo me equivoqué en el año de que entramos en la Unión Europea y me preguntaron. Y por lo menos al final luego en la defensa te dan la oportunidad de corregir esos Claro, pequeños sí. errores que has cometido dentro de, Que al final son del gazapos, examen. no son. Es Sí. un error Mm. conceptual. Vale, pues muy bien. ¿Tenéis algo más así que queréis añadir sobre el análisis pormenorizado? Yo, igual que comentaré el tema de revisar bien qué has puesto para luego el volcado. Vale, a mí lo que me falló bastante fue que no me leí bien los puntos que había puesto. Entonces mi volcado se parecía como un huevo a una castaña en muchos apartados. Mm. Entonces yo, sobre todo, leer 5 minutos antes o 3 minutos antes, leer y saber qué habéis puesto, porque luego a la hora de defenderlo hay temas que se te escapan y Yo, luego te los Yo, pueden por preguntar. ejemplo, había Entonces, mencionado en un artículo, ahora no recuerdo, de la Constitución, donde habla de la eficacia, fíjate, ya lo confundo, habla de la eficacia o la eficiencia en la actuación bueno, pues de los servidores públicos, ¿no? Y eso es algo que yo puse en el volcado y fui muy fiel, porque tal, y un compañero, este Arturo, me dijo, oye, pero, y yo no me había dado ni cuenta, digo, oye, pero tú aquí has puesto eficiencia en vez de eficacia. Digo, ay, pues es verdad. Y en la defensa me lo preguntaron. Entonces, por eso lo que dice Marta es importante. Es importante porque yo, fíjate, si no lo hubiera llevado preparado, pues a lo mejor como lo sigo confundiendo, pues me hubiera pillado. y luego en mención de eso que has dicho, Alfonso, es muy, muy útil juntarte con compañeros que vean tu volcado y te Eso es, critiquen el volcado, porque hay eso cosas es. que tú no ves y otros ¿Verdad? ven. Entonces es mejor compartirles tu examen, incluso hacer simulacros con ellos, que te ayudan mucho luego a ver errores que tú, al final, por mucho que los mires, ya lo has visto tantas veces tu volcado que no ves. Entonces eso es utilísimo Si y... quieres, si quieres, en la parte de volcado, esto lo mencionamos. Ok.
Vale, sí. De hecho, mira, ya que estamos, podemos entrar directamente a la parte del volcado. Así Vale. pasamos ya directamente a ese tema, sí, yo creo. Y si Bueno, queréis, pues nada, mira, seguid el hilo. a raíz de lo que Rafael, comentaba Marta, vamos a ver. Lo primero, el volcado. Vale, importante. Es una vez que uno termina el examen, ¿vale? No mirar el móvil. No mirar el móvil, distracción cero. Ir directamente a casa, a mí tuve la suerte de que me vinieron a buscar. Si te vienen a buscar, mucho mejor. Te metes en tu habitación con un Red Bull y a tirar millas. A mí lo que me sirve mucho, es que tengo memoria fotográfica, es hacer primero los diagramas, los dibujitos. Eso es lo primero. Yo primero hacía los dibujitos y luego ya ponía el texto. También, otra cosa, para el volcado. A ver, el volcado, yo no lo haría literalmente lo que has puesto en el examen. Ideas, cosas que te ocurren. Incluso si está redactado en plan indio. Oye, pues aquí he mencionado esto, he mencionado esto. O sea, no tienes que ponerte ahí a volverte a redactar todo el examen. Yo, como yo lo hice, ¿vale? Sino ideas que has puesto. Pues mira, yo he puesto esto tal, o sea, en plan muy, o sea, quiero decir, no súper redactado, ¿vale? Para que me entendáis. Y luego esto. Y una vez hecho el volcado, lo que comenta Marta, a mí lo que más me sirvió fue montar los grupos de defensa. Nosotros teníamos pues, y luego, bueno, pues se unió Marta y más gente que conocimos durante las defensas que fuimos a ver a Lina, y al final nos juntábamos una vez a la semana, yo creo que era una vez a la semana, los viernes, y quedábamos en una biblioteca, que por cierto, las bibliotecas podéis reservar salas, ¿vale? Donde podéis hacer trabajo en grupo, pues éramos unas 6 7 personas y si podéis hablar. Y entonces ahí, pues nosotros lo que hacíamos es que hacíamos la lectura y bueno, pues nuestros compañeros pues nos hacían preguntas o nos hacían comentarios. También lo que comenta Marta, nosotros esos volcados cogíamos y se lo pasábamos a compañeros. Lo mismo que los compañeros nos pasaban a nosotros para luego hacer pues estos comentarios que, lo que comentaba ella, que hay cosas que tú no ves y luego que otros compañeros pues ven. Y que a la hora también de preparar las preguntas, porque luego tú con ese volcado lo que tienes que coger es decir, bueno, tengo este volcado, ya sé lo que he puesto bien y ya sé lo que he puesto mal. Ahora, ¿qué preguntas me puede hacer el tribunal? Entonces tú preparártelas. En ese sentido, a mí lo que me ayudó mucho fue ChatGPT. Yo compré la versión de pago de ChatGPT, le enchufé el examen y le dije, bueno, ¿y qué puntos fuertes y qué puntos débiles tiene mi examen? Vale. Y a raíz de esto, ¿qué preguntas me puede hacer el tribunal? Y con las que yo iba pillando de la defensa que iba yendo a Lina, y estas, pues me hice mi batería de como unas 500 preguntas. Unas 500 Dice lo mismo, preguntas. Alfonso. Yo metí ahí el Sí, GPT y dime, venga, Yo lo mismo, ahí ¿qué tengo pagamos mal, qué todo tengo bien? ChatGPT, pero vamos, sí, en el sí, momento. sí. Como ChatGPT, Gemini o lo que sea. Este podcast no lo Sí, promociona inteligencia OpenAI. artificial. No sé si Marta Pero tienes sí, algo que comentar. Sí, yo lo que comentaba de la lectura antes de entregar, y para mí eso es fundamental. Yo pequé de no leérmelo bien y mi volcado había preguntas que no sabía que había puesto. Y luego cuando llegamos a casa, porque nosotros acabamos a las 9 de la noche, entonces nos pusimos a hacer el volcado al llegar a casa, algunos otros fueron a la biblioteca y demás. Y yo me senté y al final no era capaz de hacerlo todo escrito porque estás tan cansado que al final hice una parte en el ordenador, luego los diagramas los hacía escrito. Y yo lo que hice fue, yo me fui en coche y al salir me puse a grabar lo que había puesto. Pues aquí he puesto el actor no sé qué y aquí el actor no sé cuántos y esto lo he planteado de esta forma. Pero a mí claramente me falló no habérmelo leído bien antes de irme, porque yo luego al llegar a casa hice lo que pensé que habría hecho en ese momento, pero no lo que hice. Entonces ahí para mí es un punto fundamental. Y lo que decía Alfonso de los bullets, o sea, yo más que detallar tal, pondría puntos porque al final son posibles preguntas que luego te puede hacer el tribunal. Y lo mismo el tema de las preguntas. Yo fui a bastantes defensas a ver a otros compañeros defender y apuntábamos las preguntas que les habían hecho. De hecho, se suben en el foro de Preparatic. Entonces, cada vez que íbamos a las preguntas, subíamos ahí las preguntas y teníamos disponibles distinta tanda de preguntas para completarlo. Se lo lanzabas a la IA y te ayudaba un poco a prepararte las respuestas.
Sí, yo a esto tengo que añadir que si hacéis, que lo que digo, yo recomiendo, y estaba con Marta, en hacer esos grupos de defensas, para hacer esos simulacros de defensas y también para compartir los volcados. En este grupo yo, bueno, pues nos repartíamos el ir al INAP, ¿vale? Para ver las defensas. Y al final teníamos un Notion donde ahí íbamos colgando las preguntas y también teníamos un calendario donde nos íbamos poniendo para ir a distintas defensas porque ya sabéis que el tribunal pues va cambiando de días. Y no sé qué más. Yo iba a comentar algo más, pero se me ha pasado. Ayuda mucho, por ejemplo, ir a las defensas porque al final ya tienes identificados los perfiles del tribunal. Al final ya sabes más o menos qué tipo de preguntas hace cada uno, si hace más de temas de legislación o más de microservicios. Entonces, cuando llegas ya sabes qué te va a preguntar más o menos cada uno porque has ido a varias defensas y sabes más o menos el perfil de cada uno de ellos. Entonces, bueno, parece una tontería, pero a mí personalmente me ayudó mucho. A mí me ayuda un montón ir a defensas. Sí, sobre todo que el día de que vas tú a defender, pues estás menos nervioso porque ya has estado allí más veces y ya sabes cómo va. Claro, sí, ya sabes que te preguntan. Yo algunas preguntas ya sabía que me los iban a preguntar y quién. Sí, y yo, vamos, algunos del tribunal ya sabes por dónde respiran. Había un miembro, no voy a decir quién, que decía, bueno, muy bien, esto está muy bien. Usted ha puesto esto aquí, ¿no? Y el opositor decía, sí, lo he puesto así, sí. Vale, muy bien, muy bien. Sin embargo, en la página tal vez está diciendo esto otro y tal. Y ya me lo tenía yo calado, Sí, Al final el tribunal lo que busca es coherencia. Si tú has puesto algo en la primera pregunta, que sea coherente con lo que has puesto en la última, básicamente. Entonces eso es muy importante. O sea, si estás poniendo un microservicio al principio y luego pones que utilizas otro, ¿sabes?, de ese dato de otro sistema, pues eso ya dice, o sea, ellos lo que quieren es coherencia, que todas las preguntas que vayas haciendo estén alineadas unas con otras. Y sobre todo durante el examen, aunque bueno, igual entramos ya en territorio de defensa, pero lo que iba a decir es que después lo que pongas en el volcado a lo que veas en el examen, igual es otro mundo, ¿eh? Igual, sí. Mi volcado, igual cambia una totalmente. pregunta no se parecía en nada a lo que tenían en mi volcado, ¿eh? A ver, Claro, eso que no sorprende. Pero bueno, igual vamos a ver, yo estaba leyendo. Bueno, sí, bueno. Pero vamos, que yo estaba haciendo mi defensa y estaba leyendo lo que había puesto y digo, madre mía, ¿esto qué es? Pues tirar para adelante. O sea, tirar para adelante. Leerlo tranquilo. Es verdad que hay veces que te ven la cara que has hecho alguna cagada y si tú no haces gesto no se dan cuenta a lo mejor, pero si justo dices, ostras, mierda, he puesto esto, ¿sabes? Y no lo sabía, pues enseguida te pillan y te preguntan de ahí, claro. Hay que tener cara de póker. Volviendo al grupo de la defensa, que yo os animo a que busquéis gente, si habéis ido a alguna academia, pues compañeros, y hagáis estos simulacros de defensa, que os retransmitéis unos a otros. A mí al final es lo que más me valió, más que la academia y tal, a mí es lo que más me valió. Importante, si podéis, hacerlo presencial y luego vais de cervezas, que eso aporta mucho también. Vale, pues no sé, ¿tenéis algo más que comentar de esta parte del volcado? No. ¿O nada? Bueno, yo creo que bastante dijimos ya, ¿eh? Bueno, pues en ese caso, si queréis, podemos cerrar aquí el episodio y... Bueno, ya para el siguiente yo creo que nos podemos traer todas estas historias de las defensas, que yo creo que todo el mundo tiene mil anécdotas, y ponemos este con par. Y así dejamos un poco con los dientes, con la menos labios Luego, Chemi, que se me ha ido ahí un lapsus. He mencionado pones un pitido, que tampoco les quiero dar publicidad. Ah, vale. Vale, perfecto. Pues nada, dejamos entonces aquí el episodio con censuras ya planeadas. Pues nada, muchas gracias, Chibi. Gracias. Venga. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.